Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Ocurre en todo ser humano que en su mente y en su corazón existe siempre una batalla. Y recuerdo hace muchos años leí un libro que se llamaba Mi lucha interior. Era un libro que describía la experiencia de una persona que tenía tendencias sexuales antinaturales y que batallaba porque él sabía que eso no estaba bien y entonces no podía sobreponerse a ese asunto. Entonces, claro, de una u otra manera, esa es una experiencia que no necesariamente es relacionada con esas tendencias, pero con otras. Se lleva a cabo en la vida de, diría yo, que cada uno de los seres humanos. En esta ocasión vamos entonces a estudiar un poquito acerca de lo que dice la palabra del Señor en relación con esta batalla que se libra en nuestro interior. Entonces, para reflexionar acerca de nuestra lucha interior, les invito para que, como siempre, suplicamos la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual es imposible entender estas cosas. Oramos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, damos gracias, porque no nos has dejado sin una guía, sino que nos has mostrado cómo son las cosas. Y a veces nosotros no las comprendemos por nuestras limitaciones mentales. Por eso hoy suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que nos habilite para poder comprender estas cosas que a veces parecen complicadas. Por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ciertamente, no solo para nosotros ahora, estas cosas parecen complicadas a veces. En la segunda de Pedro, el capítulo 3, los versos 15 y 16, el apóstol Pedro escribió: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que el apóstol Pedro mismo encontraba que hay algunas cosas en las epístolas de Pablo que no se podían entender así como una lectura superficial, sino que requerían una reflexión bastante seria y cuidadosa. Y entonces por eso él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, claro, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos una declaración en donde dice que hay partes de las epístolas de Pablo y otras partes de las escrituras también que necesitan una reflexión seria, una reflexión cuidadosa, porque si no logramos entender esto, podemos caer en la trampa de retorcer su significado. Y retorcer el significado de una parte de la Biblia, dice acá el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que eso, dice, lleva a la perdición. Entonces, con esto en mente, entonces sigamos con nuestra reflexión de este día. En Romanos, el capítulo 7, Pablo ha venido discutiendo una controversia. Y esa controversia es la controversia entre la ley de Dios y la naturaleza humana carnal. Y dice en el verso 12 del capítulo 7, de manera, dice, que la ley de Dios, por supuesto, a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Entonces, y luego, en el verso 14, me agrega,
porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, entonces el apóstol está diciendo acá que la ley, y me llama la atención porque dice a la verdad, es decir, como que pareciera que algunos no creían eso, mucho así, ¿verdad? Pero dice la ley a la verdad es santa, y el mandamiento dice santo, justo, bueno, y en el verso 14 dice que la ley es espiritual. Pero entonces él termina el verso 14 diciendo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces miremos un poquito el contenido de estos versos, ¿no? La ley es santa, del mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si la ley es santa y yo me opongo a la ley, me estoy oponiendo a algo que es justo, santo y bueno. Yo no puedo, ponerme en contra de algo que es santo, justo y bueno. Además, dice que la ley es espiritual. Es decir, no es un asunto, malo, no es un asunto inventado por los hombres, ¿no? Es un asunto espiritual. Pero el verso 14 entonces pone en evidencia cuál es la causa de esa lucha, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es que no hay coherencia entre la persona y la ley de Dios? Y entonces el apóstol lo dice así, ¿no? Dice, mas yo, dice él, poniéndose él en el lugar del ser humano, por supuesto. También había sido su experiencia, igual que la de nosotros. Mas yo, dice, ¿soy qué? Soy carnal. Y luego dice, vendido al pecado. Entonces, una palabra importante que hay en esto es que dice él, bueno, ya dijo antes que la ley es espiritual, pero él no, en esa condición que él relata, ¿no? En esa condición que él relata, dice que él es carnal. Ahora, ¿qué debemos entender aquí por carnal? Por carnal aquí debemos entender una persona no nacida de nuevo. Es una persona común, corriente. Y dice vendido al pecado. Y esta palabra de vendido nos hace pensar en las personas que se vendían, ¿no? ¿Quiénes eran los que eran comprados o vendidos? Bueno, los esclavos. Entonces el apóstol aquí está diciendo que una persona carnal está vendida al pecado. Es decir, que es esclava del pecado. Y precisamente ahí es donde está el conflicto. Ese es el centro, ¿no? Esa es la raíz. Porque la persona carnal es esclava del pecado y no debemos olvidar que el 1 de Juan 3:4 nos define qué es el pecado. Dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es transgresión de la ley. Entonces, si yo estoy vendido al pecado, yo voy a vivir en una transgresión de la ley. Así de sencillo. Y por lo tanto, y el carnal está en esa condición. El carnal está en esa condición, ¿no? Está vendido al pecado. Eso es lo que el apóstol dice. Es obvio entonces que no puede haber armonía entre una persona carnal, esclava del pecado, que es violación de la ley, con una ley que es espiritual, santa, justa y buena. No puede haber esa armonía, sino que lo que hay ahí es que hay un choque, hay una colisión, ¿verdad? Y dice el verso 24, claro, el apóstol en el capítulo 7, entonces, bueno, va detallando una serie de cosas, pero al llegar al verso 24, él expresa
desesperación, expresa desesperanza cuando dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, claro, como carnal, esclavo miserable de su amo, el pecado, que lo mantiene en una violación de la ley, entonces él está diciendo acá, está clamando por liberación. O sea, él está clarito que en ese estado, en el estado carnal, es esclavo del pecado y que necesita ser liberado. Por eso, y él pregunta, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, el cuerpo de muerte aquí es la carne, ¿no? Cuando hablamos de la carne, precisamente hacemos referencia a ¿qué? Hacemos referencia al estado natural que obedece no a la razón santificada, no a la palabra de Dios, sino que obedece a los impulsos instintivos del ser humano, que por supuesto lo llevan precisamente a hacer cosas que cuando uno tiene un poquito de iluminación, uno dice, no, ¿cómo era posible que yo hiciera eso? ¿Verdad? Entonces, claro, él está clamando por salir de esa esclavitud que él reconoce que tiene mientras permanezca en ese estado carnal. Y muchas personas intentan ser liberados de esa esclavitud. Y entonces emprenden procesos de mejoramiento, de automejoramiento, o a veces asesorías psicológicas, etcétera, ¿no? Leer mucha literatura de superación personal y cosas por el estilo. Pero en el verso 25, el apóstol Pablo, él presenta la respuesta a ese clamor. Y la respuesta a ese clamor, dice el verso 25 del capítulo 7, es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así dice que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí veamos algo. La liberación solo puede ser encontrada en Jesucristo. Por eso él hace la pregunta, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta esclavitud? Y entonces responde: gracias doy a Dios por Jesucristo. La liberación solo puede ser encontrada en el Señor Jesucristo. Y por supuesto, ya hemos comentado antes y lo vamos a seguir comentando porque estas verdades son eternas y necesarias para todos. Debemos recordar el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo, viene al Padre sino por mí. Jesús tiene el monopolio de la salvación, de la redención. Y en Hechos, el capítulo 4 y el verso 12, recordemos lo que dice, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y es el del Señor Jesucristo. Lo mismo en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, claro, estos son pasajes que repetimos muy a menudo. Y son pasajes que deberíamos tener frescos en la memoria, para no caer en la trampa y pensar, primero, que nosotros mismos podemos liberarnos. No hay otro nombre dado a los hombres sino el de Jesús. Algunos quieren liberarse en su propio nombre, con sus propias obras,
con su acumulación de méritos. Eso no es posible, porque hay un solo nombre. Entonces, la liberación ocurre cuando cambiamos de Señor. En el estado corriente, natural, digámoslo así, porque la raza humana, de manera natural, debido a la herencia recibida de Adán y Eva, entonces nacemos como, nacemos carnales. Y entonces la liberación viene cuando cambiamos de Señor. ¿Cómo es esto? Cuando éramos carnales, estábamos vendidos al pecado. Es decir, éramos esclavos del pecado. O sea, que nuestro Señor era, nuestro amo era el pecado. Eso es cuando éramos carnales. Pero, y entonces, claro, como nuestro amo era el pecado, como nuestro Señor era el pecado, entonces éramos obedientes a las órdenes que nos daba el pecado. Es decir, obedecíamos, por eso dice el apóstol, ¿no?, en el verso 25. Yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, ahora, ¿verdad? Más con la carne a la ley del pecado. O sea, cuando no hemos cambiado de Señor y nuestro amo o nuestro Señor es el pecado, entonces seguimos no la ley de Dios, sino la ley del pecado. En cambio, cuando Jesús es Señor de nuestra vida y tomamos esa decisión inteligente por la gracia de Dios, decidimos ¿qué? Decidimos servirle y obedecer su mandamiento que Él nos ha mostrado que es santo, justo y bueno. Entonces, note que en este conflicto, en esta lucha interior, se menciona la existencia de dos leyes: la ley del pecado y la ley de Dios. Y cuando usted rechaza una de esas leyes, automáticamente acepta la ley contraria. Entonces, aquí deberíamos parar un poquito, ¿no? Y pensar, ¿cuál ley es la que gobierna mi vida? ¿La ley de Dios? ¿O la ley de la carne, es decir, la ley del pecado, como la llama Pablo? ¿Cuál? No se puede, como el Señor Jesucristo lo dijo clarísimamente, no se puede servir a dos señores. Usted no puede servir a las dos leyes. Solo puede servir a una. Jesús fue bien enfático en eso. Entonces, no olvide, si yo acepto la ley de Dios, automáticamente rechazo la ley del pecado. Si yo acepto la ley del pecado, entonces estoy rechazando la ley de Dios. Es decir, si yo rechazo la ley de Dios, estoy aceptando la ley del pecado. Ahora, no olvide que pecado es transgresión de la ley. Y por eso es que estas cosas son irreconciliables, ¿no? Ahora, vamos entonces a Romanos 8:1, que es el verso que sigue. Y dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí Pablo está hablando de qué. Aquí está hablando que cuando una persona deja de ser carnal y que entonces que escapa de la condenación, porque ya dijimos,
que solo podemos dejar de ser carnales si venimos al Señor Jesucristo, únicamente. Cuando hemos aceptado la gracia de Cristo, entonces ya cambiamos de Señor. Nuestro Señor ya no es el pecado, ahora es el Señor Jesucristo. Y eso nos saca de la condenación. Entonces, el problema de una persona legalista es que trata de escapar de la condenación sin cambiar de Señor. Sin cambiar de Señor. Entonces, para escapar de la condenación, para dejar de ser carnal, lo que necesitamos es cambiar de Señor. Que ya no sea el pecado nuestro amo, nuestro Señor, sino que sea el Señor Jesucristo. Entonces, al aceptar su gracia, entonces le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro amo. Y eso es lo que nos libera de la condenación. Y hay pasajes en la Biblia que no son muy populares. Y no son muy populares porque a la mayoría de las personas les gusta escuchar solamente cosas agradables. Pero cuando hay cositas ahí que denuncian nuestra condición y nosotros no nos gusta aceptarlas, no quisiéramos que fuera así. Entonces esos pasajes quedan así como escondidos allá y se mencionan muy poco. Y uno de esos pasajes es el de San Juan, el capítulo 3 y el verso 18. Es interesante porque unos poquitos versos atrás está San Juan 3:16. Todo el mundo sabe eso. Es el verso más popular. Pero tan solo a un versículo de por medio está San Juan 3:18. ¿Y qué es lo que dice San Juan 3:18? Dice que el que no está en Cristo, que los que no están en Cristo están en condenación. Eso es lo que dice. Entonces, repasemos un poquito. Si no estoy en Cristo, entonces soy carnal. Mi amo es el pecado. Y estoy obedeciendo la ley del pecado. No puedo obedecer la ley de Dios porque Dios no es mi Señor, sino el pecado es mi Señor. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y recibimos su gracia por medio de la fe, entonces Él nos libra de condenación. Y dice Juan que el que no cree está en condenación. Ahora, necesitamos aclarar aquí, porque el pasaje dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces es absolutamente necesario que entendamos qué es esto, qué significa esto de estar en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de estar en Cristo Jesús? Y para ello necesitamos, pues, como siempre, ¿no?, preguntarle a la palabra del Señor: Señor, ¿y qué es eso de estar en Cristo Jesús? Y cuando le hacemos esta pregunta, Él nos responde ¿en dónde? Nos responde en 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. Mire qué lindo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora fíjense que dice, no dice, y he aquí, algunas son hechas nuevas. Dice, todas. Todas. Entonces, estar en Cristo significa ser una nueva criatura.
Eso significa. Estar en Cristo significa ser una nueva criatura. Haber experimentado el nuevo nacimiento. Haber permitido que el Espíritu Santo opere una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón. De tal manera que nuestros intereses, nuestras prioridades, nuestras aficiones, todo sea puesto en armonía con Dios. Entonces, estar en Cristo significa que ahora quien nos gobierna es Cristo. Andar en Cristo o estar en Cristo significa no ser gobernado más por la carne. Es decir, el pecado ya no es nuestro Señor. Ya no es nuestro Señor. Las cosas viejas, dice. Y claro, ¿qué son las cosas viejas? Bueno, las cosas viejas son todas esas cosas que hacíamos en desobediencia. Es decir, la vida de rebelión, la vida desobediente, las cosas viejas. ¿Y qué dice acá? Pasaron. Ahora le pregunto, si yo digo que he nacido de nuevo, pero en mi vida no han pasado las cosas viejas, ¿será cierto? Pues la palabra dice que no. Pero no puede ser cierto. Aquí dice bien claro, el que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Y solo Dios es creador. Nadie ni nada puede hacer de usted una nueva criatura. Solo el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Y por eso es que es determinante entregarse al Señor Jesús y rendirse con humildad para abrir nuestra mente y nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo haga el milagro de transformarnos. Entonces, estar en Cristo significa andar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ya no bajo el gobierno de la carne, bajo el gobierno del pecado, sino bajo el gobierno del Espíritu Santo. Las cosas viejas, es decir, la vida de rebelión, eso ya es cosa del pasado. Por tanto, la nueva criatura, o sea, el que está en Cristo, no es rebelde. No es rebelde. Es obediente. Por eso el Señor Jesucristo, Él, me encanta a mí el Señor Jesús porque es bien transparente, ¿no? Él dijo clarito. Digo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué estaba diciendo? Niéguese a su carne. Niéguese a la ley que le venía gobernando hasta este momento. Niéguese a eso, dice. Es decir, abandónelo. Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Sin tomar esa decisión, entonces Jesús no puede ser nuestro Señor. Y el Espíritu Santo no puede hacer esa obra maravillosa de hacernos nuevas criaturas. Entonces, repito, la nueva criatura es como, ya no es rebelde, ya no es desobediente. La nueva criatura es obediente. Y dice el verso que sigue, el verso 2, estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, de nuevo, encontramos aquí las dos leyes. De nuevo encontramos aquí las dos leyes. La ley del Espíritu. En Romanos 7:22 dice que la ley es espiritual. En Romanos 7:22 dice que la ley del Espíritu es la misma ley de Dios. No hay, el Espíritu Santo y Dios Padre, no tienen leyes distintas.
Romanos 7:22 la llama ley de Dios. Y en este pasaje, en Romanos 8:2, lo llama la ley del Espíritu. Es la misma ley. Si usted tiene dudas de a qué ley se refiere, entonces usted puede ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, y al libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Ahí está. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley del Espíritu. Y entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley de Dios produce vida. En cambio, la ley del pecado produce muerte. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿La ley de voluntad de Dios es la muerte para nosotros? No, nunca lo ha sido. Jamás. De hecho, recuerde usted las instrucciones que le dio a Adán y a Eva en el Edén. Dios quería librarlos de la muerte. Dios quería librarlos de esa ley, que no fueran a caer bajo el imperio de esa ley. ¿No? Entonces, nunca ha sido esa la voluntad de Dios. Entonces, y no lo olvide, estar bajo el dominio del pecado, y no olvide que pecado es transgresión de la ley, estar bajo el dominio del pecado produce muerte. Produce muerte. En cambio, la ley del Espíritu, que es la ley de Dios, dice que esto genera vida. Vida en Cristo. Ahora vamos al verso 3 y el verso 4. Este es un pasaje muy interesante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era el débil por la carne? Yo. ¿Quién era el débil por la carne? Pablo. ¿Quién es el débil por la carne? Usted. Todo ser humano es débil en su carne. Entonces Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces note, necesitamos ver esto despacio. Primero, yo no puedo resolverlo por mí mismo tratando en mi propia carne de obedecer la ley. Eso se llamaría ¿cómo? Eso se llamaría legalismo. Y dice el Romanos 8:3, dice que si mi naturaleza no ha sido transformada, si no he llegado a ser una nueva criatura, es imposible para mí. Dice, la ley no puede hacer nada conmigo. La ley de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un Señor, yo no he cambiado de Señor. Seguiré. Y por eso es que él dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, todavía ser débil por la carne quiere decir que todavía se está sujeto ¿a qué? Se está sujeto a ese amo que se llama pecado. Pero dice que Dios enviando a su Hijo. Note. La ley no podía resolver el problema. Y este era precisamente el problema de los fariseos y de muchos judíos en aquel tiempo. Y de mucha gente también ahora. Y es que están tratando de resolver esta lucha, este problema, por su propia cuenta, tratando por su propia cuenta de ¿qué? De cumplir la ley, de acumular obras, de acumular méritos. Entonces, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la carne es débil. O sea, mientras yo no cambie de Señor, yo voy a intentar todo eso y va a ser imposible. Pero dice que condenó,
que la solución es que Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que lo ama tanto a ustedes, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, el Señor Jesucristo vino precisamente ¿para qué? Para morir. Para que la carne muriera en Él. Y dice que para que la justicia de la ley, por supuesto, la justicia de la ley de Dios, se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, note bien. Dice que condenó al pecado en la carne. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que recordar qué significa pecado. Y lo recordaron ya, ¿verdad? Pecado, dice 1 de Juan 3:4, es transgresión de la ley. Entonces, al venir al Jesús ser enviado por el Padre y ocupar en nuestro lugar, dice que condenó al pecado, es decir, condenó a la transgresión de la ley. Es decir, condenó la desobediencia. Y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y luego agrega que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en Romanos el apóstol Pablo deja bien clarito lo siguiente. Y es que la ley de Dios no es un instrumento de salvación. ¿No es? Sino que es un instrumento de diagnóstico. Porque el apóstol dice, yo no conocería que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, es decir, una persona que ha estado codiciando, y la codicia es muy popular, ¿no? Puede no ser consciente de que eso es pecado y que eso lo va a llevar a la perdición y eventualmente a la muerte eterna. Pero cuando se enfrenta con el mandamiento que dice no codiciarás, entonces se entera, se da cuenta, se vuelve consciente de que eso que él no sabía, que él no estaba consciente que era pecado, entonces ahora está consciente que es pecado. Y por cierto, usted puede mirar cada uno de los 10 mandamientos. E insisto, por favor, vaya a verlos. Vaya a verlos allá a Éxodo 20 y Deuteronomio el capítulo 5. Ahí están. Y ahí usted se va a dar cuenta de esas cosas. Y entonces compare esos mandamientos, compárelos con su vida, ¿verdad? Y pregúntese si usted ya es consciente de lo que está ahí advertido, es pecado o no. Entonces, la ley sirve para eso. Y yo le comento esto, ¿no? Miren, en mi vida, obviamente yo nací en una iglesia, en la iglesia que es tradicional. Y luego el Señor me fue guiando. Después me encontré con la Biblia, y la Biblia, por medio de la palabra de Dios, el Señor me mostró que solo en Cristo hay salvación. Y entonces así llegué a una iglesia evangélica muy bonita, muy linda. Y estaba muy contento. Pero habían cosas que yo no sabía que eran pecado, ¿verdad? Y entonces de repente me encuentro con ¿qué? Me encuentro con la ley de Dios. Y entonces encuentro que la ley de Dios dice, por ejemplo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º será reposo para Jehová tu Dios. 6 días trabajarás. No harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu bestia, ni tu extranjero dentro de tus puertas. O sea, claro, yo no sabía
que esto de ocupar el tiempo del séptimo día para mis asuntos personales, yo no sabía que eso era pecado. ¿Y cómo me di cuenta que eso era pecado? Hasta que me confronté con la ley. Entonces, la ley es un instrumento de diagnóstico de nuestra condición espiritual. La ley no es la medicina. Y esto es como cuando usted va a un médico. Y el médico le receta un examen o le receta que le hagan una placa de rayos X o de lo que sea. Y entonces estas cosas no le sanan la enfermedad, solo se la descubren. Y le dice, mire, usted aquí tiene un tumor, ¿verdad? O tiene alguna cosa. Pero no se la sanan. Así es la ley. La ley sirve para eso. Es un instrumento de diagnóstico. La ley no es una medicina. La gracia de Jesucristo es la medicina. Entonces, la ley me muestra que estoy vendido al pecado, que soy carnal. Entonces, me dice que tengo necesidad urgente de la medicina. Porque cuando entiendo eso, entonces clamo igual que el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de esto? Y la respuesta única que existe a esa pregunta es la gracia de Cristo. Y por supuesto, la gracia de Cristo hace que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. ¿Y cómo es que hace eso? Lo hace primero porque Él toma nuestra culpa. Y segundo, porque me concede el poder para vivir de una manera distinta, de una manera diferente, que ya no ande conforme a la carne, sino que ande conforme al Espíritu. Así es. Entonces, necesitamos, usted necesita, todo el mundo necesita, yo necesito desesperadamente que la medicina. Y la medicina es Cristo en su vida. Cristo en su vida. Solamente así dejaremos de andar conforme a la carne. Y por lo tanto, escaparemos de la condenación. Recuerde, estaba escrito en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice en el verso 5, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Claro, el que es de la carne, él no piensa en las cosas espirituales, porque él está bajo el gobierno de la ley del pecado, como ya hemos dicho antes. Y vale la pena repetir, su amo es el pecado. Pero, dice el mismo verso 5, pero los que son del Espíritu, esos piensan en las cosas del Espíritu. Ahora yo le pregunto, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuáles son? La Biblia nos dice claramente que la Biblia misma no fue traída por voluntad humana, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, las cosas del Espíritu son aquellas que el Espíritu Santo reveló en su palabra, de tal manera que nosotros pudiéramos entender cuál es la voluntad de Dios. Y que, por su gracia divina, nuestra mente y nuestro corazón fuesen puestos en armonía con esa voluntad. De hecho, en el capítulo 7 de Romanos y el verso 14 dice, la ley es espiritual. Entonces,
La carne, la carne es la que se pone en contra de la ley porque la ley es espiritual. La carne es la que hace que una persona se oponga a la ley que es santa, justa y buena. Así. Entonces, claro, el que es espiritual no va a estar combatiendo la ley. No, no, no. El carnal es el que la combate. ¿Verdad? El carnal es el que la combate. Entonces, porque incluso el carnal mismo puede estar intentando él mismo con su poder cumplir con la ley. Es imposible. Recuerde, y dice los versos 6 al 8 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque el ocuparse de la carne, entendamos que ocuparse de la carne es darle gusto a la carne, es decir, dejarse llevar por nuestros impulsos instintivos. Sí, es frecuente que la carne presiona, ¿no? Y la carne quisiera que nosotros viéramos ciertas cosas, que nosotros comiéramos ciertas cosas, que nosotros reaccionáramos de cierta manera, etcétera, ¿no? Sin pensarlo, sin tener en cuenta que lo que hacemos, pensamos, lo que decimos, eso tiene implicaciones. Como por ejemplo, ¿la gloria de quién? Para la gloria, ¿quién saca gloria de eso? Si yo actúo conforme a la carne, es decir, si yo sirvo a la ley del pecado, entonces la gloria es para quién? La gloria es para el gran rebelde. Al contrario, si yo sirvo a Dios y mi corazón es puesto en armonía con su santa ley, por la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo, ¿quién recibe la gloria? Dios. Entonces usted tiene que pensar en estas cosas, porque es bien frecuente escuchar un montón de personas que, claro, no han estudiado estas cosas y solamente repiten lo que han oído decir, que dicen, no, mire, aquí el apóstol dice que es imposible obedecer y entonces que somos carnales, que estamos vendidos al pecado, que no hacemos lo que queremos. Claro, pero ahí está hablando de alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y algunos se cobijan en eso. ¿Para qué? Para pretender que son cristianos mientras siguen viviendo una vida carnal, en donde las cosas viejas no han pasado. No son nuevas criaturas. Y entonces dice, ocuparse, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, esto es un asunto serio. Mire la gente cómo corre de un lado para otro haciendo colas para que le pongan la vacuna porque tiene miedo de la muerte. O se hace exámenes, etcétera, ¿no? Porque tiene miedo de la muerte. Entienda que ocuparse de las obras de la carne, de los designios de la carne, ¿eso es qué? Eso dice, trae muerte. Pero ocuparse del espíritu, dice, es que, mire qué hermoso, es vida y paz. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que usted se ocupe en las cosas del espíritu. Que no viva sujeto a ese estado miserable de esclavo de la ley del pecado. Y después agrega y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si la carne me gobierna,
Si la carne me sujeta a la ley del pecado, si mi Señor es el pecado y me domina por medio de la carne, entonces dice que yo soy enemigo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted era consciente de esta situación? ¿Ya lo sabía o no? Pues, si no lo sabía, entiéndalo. Algunos creen que pueden hacer lo que les da la gana y que no pasa nada. No es así. Dice claramente que los designios de la carne, si yo obedezco a la ley del pecado, entonces esto es enemistad contra Dios. Y mire lo que dice: porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, claro, una persona que no es una nueva criatura por la obra del Espíritu Santo, que no se ha entregado al Señor Jesucristo de todo corazón, puede estar intentando obedecer la ley. Pero ¿qué dice acá? Como sigue siendo carnal, no puede sujetarse a la ley. Ni tampoco puede, dice. Le es imposible. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, claro, es un asunto serio. Fíjese que esto produce muerte, dice. Además, dice que esto es enemistad contra Dios. También dice, ¿de qué? De que por su cuenta no pueden obedecer. Que no pueden agradar a Dios. O sea, pueden hacer lo que sea, pero eso no será agradable a Dios. Ahora, si una persona no se puede sujetar a la ley de Dios, entonces, según lo que el texto nos dice, anda según la carne. O sea, no es una nueva criatura. No ha nacido de nuevo. No puede agradar a Dios. Todo esto está metido aquí. Todo esto está metido aquí. Y el apóstol dice en el verso 9, Romanos 8:9, mas vosotros, dice, hablando a los hermanos en Roma, ¿no? Los verdaderos cristianos, haciendo referencia a eso, ¿no? A los cristianos verdaderos. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne. O sea, está hablando a personas, a un grupo de personas que habían nacido de nuevo. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, es decir, que no viven en la imposibilidad de sujetarse a la ley. Porque el que vive según la carne no se puede sujetar a la ley. Y quizás es por eso que hay bastante gente que dice, no, eso es imposible, eso no se puede. Claro, son carnales, no pueden, tienen razón. Pero Pablo está diciendo acá, mas vosotros no vivís según la carne, dice. Sino, dice, según el Espíritu. Y entonces, ahora yo le pregunto, mire, y el Espíritu de Dios, y claro, Romanos 7 nos dijo que la ley es espiritual. El Espíritu de Dios ¿es un espíritu de rebeldía? ¿Es un espíritu de desobediencia? Y recuerde, desobedecer la ley es pecado. El Espíritu Santo es un espíritu que conduce a la violación de la ley, porque eso es pecado, ¿sí o no? El Espíritu ¿nos hace obedientes o nos hace desobedientes? Si es que dice, andamos según el Espíritu, y el Espíritu Santo, entienda esto por favor, el Espíritu Santo no hará desobediente a nadie. A nadie. Precisamente el Espíritu Santo estuvo siempre en la vida del Señor Jesucristo. Y es precisamente por la obra del Espíritu Santo obrando en Jesucristo, que tenía nuestra humanidad, por eso el apóstol dice que fue
Dios nos dio, dijo, a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, ¿cómo fue que Jesús se mantuvo sin pecar? Por la obra del Espíritu Santo en su vida. Él estaba en nuestra condición humana, siendo Dios. Había puesto a un lado su divinidad para vivir como nosotros, ocupar nuestro lugar, pagar el precio que se requería para que ya no estemos vendidos al pecado, sino que ahora cambiemos de Señor. Entonces, por eso dice, ustedes, dice, los verdaderos cristianos, los que han aceptado a Jesús como Salvador, los que han permitido que el Espíritu Santo les haga nacer de nuevo, ya no viven según la carne, dice. O sea, para ellos ya no es imposible ser obedientes. Para ellos es posible ser obedientes por la obra que el Señor ha hecho y sigue haciendo en ellos. Estos son aquellos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay un montón de gente diciendo, mire, pero es que no se puede, es imposible, nadie puede cumplir. Claro, fuera de Cristo nadie puede cumplir. Y es bien raro porque muchas de estas personas dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿en qué estamos? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces eso incluye también la obediencia a su santa ley. Así es. Así es de que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, que eso es. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, como representante de nuestro amo y Señor, el Señor Jesucristo, entonces no viviremos según la carne. Y entonces y dice, y esto es una declaración increíble, ¿no? Porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, que es el que nos hace obedientes, no es de Él, no es de ¿quién? No es de Cristo. Entonces, claro, recuerde, nosotros venimos a Jesús con nuestra miseria, con nuestro cuerpo de muerte, con nuestra carne. Y el Señor Jesucristo, por su grande amor, nos otorga su gracia. Confiamos en Él, creemos en Él. Y cuando nos otorga su gracia, nos hace nacer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y aquel que no tiene morando al Espíritu Santo dice que no es de Cristo. Eso es lo que dice. Yo no sé por qué, pero hay un montón de gente que dice, mire, yo soy cristiano, pero no he recibido el Espíritu Santo todavía. ¿Cómo es posible? Si no ha recibido el Espíritu Santo no es cristiano. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo sabe usted que ha recibido el Espíritu de Cristo? Lo sabe porque ya no anda según la carne. Ahora anda según el Espíritu. Antes usted era rebelde, desobediente, no le importaba lo que la Biblia decía, no le importaba lo que Dios decía, no le importaba hacerle daño a la gente, no le importaba nada de esto. Mientras era carnal, mientras era vendido al pecado, ¿verdad? Mientras no era de Cristo. Pero ahora que usted tiene el Espíritu de Cristo, ahora ya no es así. Porque cuando usted no puede recibir el Espíritu Santo y seguir siendo igual. Porque el poder del Espíritu transforma, cambia, hace nacer de nuevo. Y en Romanos el capítulo 8, los versos 13 y 14 encontramos. Miren lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, recuerde que eso significa en rebeldía, en desobediencia, sin sujetarse a la ley, moriréis, dice. Moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, teniendo el pecado como Señor, moriréis.
Más, dice, sí, por el Espíritu. Entonces recuerde, no es un asunto nuestro, es un asunto que el Espíritu hace en nosotros. O sea, no es una obra nuestra, no es un mérito nuestro. Es ese milagro que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, ¿no? Más, dice, sí, por el Espíritu. Y esto era la diferencia entre la obediencia que los fariseos y otros en aquel tiempo, ellos querían ser obedientes sin el Espíritu Santo. Ese era el problema de Nicodemo. Y claro, afortunadamente él vino y habló con Jesús y Jesús le explicó. No le dijo, no es asunto de que sepas o no sepas cosas. Es asunto de si has nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo, recibimos esa capacidad. ¿Para qué? Recibimos esa capacidad para ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ser nuevas criaturas. Que las cosas viejas de rebeldía, de desobediencia, de enemistad contra la ley de Dios, pasen. Mas si vosotros, dice, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, claro, el hombre no renovado, el carnal, el que no ha cambiado de Señor, ese está condenado a morir. Pero, dice acá, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y termina con una frase que creo que deberíamos de tener grabada en alguna parte visible, en donde podamos recordarlo siempre. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta es otra de estas expresiones que también le causan molestia a algunos. Aquí dice claramente, y esto es exclusivo. Esto es exclusivo, esto no es inclusivo. Aquí dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces saque su conclusión. ¿Será hijo de Dios? Aquí nos está diciendo que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, pregunto, ¿y los guiados por la carne serán hijos de Dios? En Juan 8:44, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, encontramos nosotros que hay ahí como una discusión entre Jesús y los que siempre estaban criticándolo, buscándolo, acusándolo, viendo cómo lo hacían caer en una trampa. Y entonces ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús le responde, si fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí. Sin embargo, les dijo, es el verso 44, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Mire, esta es una realidad que no es agradable. A la gente no le gusta. Porque a la gente le gusta oír que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Porque Dios nos creó a todos. Pero aquí dice claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y Jesús dijo que cuando nosotros queremos hacer las obras de Satanás, porque ellos querían matarlo, es decir, odiaban, eso es una obra de la carne, entonces que ellos eran hijos del diablo. Eso es lo que les digo. Y Dios es maravilloso, ¿no? Dios quiere que todos sean integrados a su familia, todos. Y por eso es que ha puesto en nuestro corazón compartir la verdad, para que todos lleguen al punto de renunciar a la carne, para que todos lleguen al punto de entregar su vida
al Señor Jesucristo y ser guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que todos sean incorporados a la familia de Dios. Para que puedan tener vida eterna. Para que abandonen la esclavitud, que al final los llevará a la muerte. Dios es maravilloso. Y por eso nos ha dejado explicadas estas cositas y nos mandó, miren, compártanlas, para que cada uno tenga la oportunidad de, habiendo entendido estas cosas y no habiendo torcido, como dijo el apóstol Pedro, perdonen. El apóstol Pedro, recuerden que él dijo, hay algunas cosas que Pablo escribió que algunos tuercen, dice, y dice para su propia perdición. Entonces, claro, Pablo no está diciendo acá, recuerde, el problema no era la ley de Dios. Eso no es lo que está condenado. El problema era la situación carnal. Ese es el problema. Eso es lo que se tiene que resolver. Y cuando eso se resuelve, usted estará en armonía con Dios. Será guiado por el Espíritu Santo. Dios lo reconocerá como su Hijo. Recuerde, cuando Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo en su plenitud, habilitándolo para el ministerio público. Y se escuchó la voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Claro, el Espíritu Santo había venido sobre él. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y él dijo, este es mi Hijo. Es guiado por el Espíritu Santo. Y dijo, además, en él tengo complacencia. Es decir, él me agrada. El que está sujeto a la carne no puede agradar a Dios. Es decir, Dios no encuentra complacencia en él. Así de que la decisión al final será suya. Dios lo ama. Dios lo ama. Y por supuesto, nosotros quisiéramos que todos, habiendo entendido estas cosas, hagan la mejor decisión. La decisión de la vida eterna. Renunciando al señorío de la ley del pecado y de su amo, y cambiando de Señor, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, permitiendo que el Espíritu Santo lo haga una nueva criatura y que todas las cosas viejas, las que eran producidas por la carne, queden atrás, que sean hechas nuevas, al ponerse en armonía con Dios, con su santa voluntad, con su santa ley. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, sea tu nombre bendito hoy y siempre. Damos gracias porque las puertas están abiertas todavía, para que cada uno que tome la decisión pueda ser asimilado a tu familia, pueda ser conducido por tu espíritu y pueda ser liberado de la esclavitud de la carne. Bendice, por favor, Padre, a cada uno según su necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Montes y valles, canción entonad.